Bien, a continuación, ya cuando son las 9:18 de la mañana, tenemos en cabina a Aarón Olmos. Él es economista, docente e investigador universitario, profesor invitado de la IESA y también CEO de Olmos Group Venezuela. Aarón, muchísimas ¿Cómo le gracias por va? estar aquí. Gracias por la invitación siempre, ¿no? Bueno, el tema económico, como ya mencionábamos, Aarón, es bastante complejo de analizar o al menos de explicar técnicamente. Sin embargo, aquí en Punto de Corte tratamos de ser lo más precisos posibles en cuanto a el tema económico. Tiene muchas aristas, tiene muchos factores que están influyendo en esta crisis económica en Venezuela. Sin embargo, quiero comenzar escuchando tu percepción en cuanto a lo que pudiera suceder a Venezuela en el ámbito económico de este anuncio de los Estados Unidos en cuanto a un bloqueo a Venezuela. Ya las sanciones vienen de hace tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro asegura que esto influye en lo que es la importación y exportación de alimentos y medicinas. ¿Crees de alguna forma que esto va a influir directamente a continuación con este anuncio que es el mayor de todos? Sí, mira, hay que recordar que ya tenemos prácticamente cumplidos 2 años de las primeras sanciones que se hacen de parte de la Administración Federal del gobierno de Donald Trump. En agosto de 2017 comenzaron las sanciones a los bonos petroleros y de ahí continuaron una cantidad de sanciones quirúrgicas pues, a personeros muy particulares por diferentes razones. Lo que ocurre hace ya 2 días, más o menos, es una toma de decisión que, bueno, manda varios mensajes, ¿no? El primer mensaje es, bueno, que lo que ustedes están haciendo internamente para ponerse de acuerdo, pues no está llevando a ningún lado. Y entonces vamos a asumir una postura que quizás para muchos se tuvo que haber asumido hace mucho tiempo, que es arreciar el tema de los bloqueos. Cuando uno lee el comunicado de prensa de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, hay una cantidad de considerandos que hay que tomar muy en serio, ¿no? Para poder llegar luego al tema del bloqueo. Porque en los tiempos que estamos viviendo no se puede hablar de un bloqueo al estilo Cuba, Irán, Okay. Corea del Norte, ¿no? Todo ¿Por qué otra no? cosa. Tiempo histórico, tecnología disponible y naturaleza del conflicto Ok. que se está viviendo acá, ¿no? Sí, porque la gente se pregunta, ¿Venezuela podrá llegar a ser un Cuba en algún momento? No, realmente no es la intención. Si te pones a ver, de alguna manera ya Venezuela había sido, desde el punto de vista ideológico y político, penetrado por Cuba hace muchos años, ¿no? Y buena parte de las decisiones que se toman en materia económica, política, ideológica, no necesariamente todo el mundo sabe que se toman en Venezuela. Es una realidad. ¿Pudo el gobierno de Nicolás Maduro haber solventado un poco la crisis humanitaria compleja que bien han asegurado o califican así distintas ONG, distintas instituciones, factores políticos, tanto en Venezuela como en el mundo? Tomando en cuenta el eje económico, si se hubiese dado un vuelco a la economía en Venezuela, se hubiese solventado todas las demás aristas. Me respondiste que sí, pero ¿cómo hubiese sido eh, esa solución? Me refiero a muchas personas aseguran, incluso economistas, que la liberación del control cambiario hubiese sido un factor principal. Ok. ¿Estás de acuerdo con eso, por ejemplo? Lo que pasa es que tú no puedes liberar el tipo de cambio en un país que tiene 20 años con una muy mala política económica de la noche a la mañana. Una de las cosas que tendríamos que rescatar de estos últimos 20 años es el proceso acelerado de destrucción del aparato productivo en Venezuela. Ok, Y que eso es algo que no se hizo de manera espontánea, sino por diseño. O sea, eso ok. se hizo adrede. Y la intención de destruir el aparato productivo es destruir el sector privado y cortar la posibilidad de independencia de las personas y más bien dependencia y centralización de todos nosotros hacia un gobierno central que te provee los alimentos para tú mantenerte. Entonces tienes un sistema de sujeción social y un sistema totalitario de control de la población. Cuando tú de alguna manera tienes esa visión de punto de vista ideológico y lo aplicas como política de Estado, que es una de las cosas que ha ocurrido en Venezuela, entendemos por qué está pasando lo que está pasando, entendemos la inacción de entes muy importantes como el Banco Central o el Ministerio de Finanzas que no hacen política económica, entendemos por qué cada vez más la mayor dependencia con la importación por parte del gobierno. Entonces, se pudo haber hecho algo en la medida en que tú, bueno, te encuentras que de los últimos 5 años, de estos 15 ha sido el peor periodo de gestión económica de Venezuela, ha sido el peor periodo de gestión política de Venezuela y social en materia humanitaria, en materia de salud, en materia educativa. O sea, si tú reconoces el fracaso del modelo y te están tendiendo puentes para salir por lo menos hasta cierto punto por la puerta grande, agachado pero por la puerta grande, muchos no entendemos la insistencia de insistir en el error, Ok. ¿sí? Entonces, se te abre la puerta, tú dices que no,
lo asumes como un tema ideológico caduco en un mundo, un siglo XXI que ya no está para eso, ¿verdad? Un siglo XXI que tiene cosas como un Bitcoin, que es una visión descentralizada, desconcentrada del dinero, donde los bancos centrales no participan. Mira tú lo innovador que es eso. Y tenemos gente todavía resistiéndose al cambio general de los modelos económicos. Si en Venezuela se hubiese comenzado un proceso de desmontaje de los controles, un proceso de devolución y restitución de propiedades, un proceso eh, de consenso, de arbitrio, de sentarse otra vez con los actores importantes y comienzas a producir nuevamente, puedes comenzar entonces a desmontar controles, pero tienes que reactivar el aparato productivo en principio para luego pensar en un desmontaje, un control de cambio. Porque si tú haces una cosa sin hacer la otra, automáticamente los precios se te disparan a las nubes y la gente es capaz de vender el carro, no sé, la mujer, el perro, por conseguir divisas. ¿Por qué no se hizo estas cosas? Más allá de que esté ligado a un ámbito ideológico que, como bien menciona, se trasladó a una como política de Estado, pero me refiero, ¿no era más fácil de alguna forma atender estos puentes que se tendieron de alguna forma, incluso desde la comunidad internacional? Incluso del FMI, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué otros puentes, por ejemplo, pudieron haberse atendido para solventar un poco esta situación? Mira, aquí se tendieron puentes interna y externamente. Muchas ONG estuvieron dispuestas a hablar, a conversar. El tema es que para la gente de izquierda el diálogo, lejos de ser una solución, es una suerte de ralentización de los procesos y un mecanismo para generar más tiempo para mantenerse. Y eso es algo muy, muy, pero muy viejo. Eso es algo que se rescata de algunas frases del mismo Lenin, ¿no? Okay. El mismo Stalin en algún momento, ¿no? Entonces, son mecanismos y son estructuras que se han venido aplicando históricamente, pero ya América Latina no da para más. Ya América Latina está lista para un cambio y el último resquicio de esta visión de pensamiento ideológico vetusto está en Venezuela. Bueno, hablas de tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos los venezolanos para seguir Lo que esperando? pasa es que tenemos 20 años y de estos últimos 20 años 5 preguntándonos, bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde, no? Y fíjate tú que Venezuela es un país lo suficientemente noble que ha aguantado esta pela terrible durante 5 años, donde estamos viendo que están destruyendo nuestros recursos hídricos, están destruyendo el sistema minero, están destruyendo las instituciones que ya no confiamos en ellas. Después que el Banco Central liberó las estadísticas el 28 de mayo, muchas personas asumen que esos datos no son. Es una institución que ¿Cómo va a estar confiar clara. ¿Cómo en confiar ellos? otra vez? Bueno, tienes que cambiar las instituciones, tienes que cambiar a las personas que están dentro de las instituciones, tiene que venir un proceso de limpieza institucional, tiene que venir un proceso de consenso y de acuerdo nacional con actores e interlocutores, no los mismos de siempre, porque vamos a estar claros también, hay un grave problema allí. No hay una generación de relevo a nivel político en la que tú dices, yo confío en estos muchachos o confío en estos señores que son empresarios o son artistas, nunca tuvieron nada que ver con política, pero salieron a la calle a formar una agrupación para rescatar esto. Es la misma gente de siempre, o son los mismos chamos de las universidades de toda la vida que salieron en 2014, salieron en 2017, hoy tienen algún escaño en la asamblea, pero están asesorados y acompañados por la misma gente de siempre. Entonces esto te genera a ti desconfianza. O sea, pues la vieja política siempre está allí, pero hay que hacer un cambio, hay que hacer una limpieza, pero comienza por casa y comienza por lo económico. Porque mientras tú no le pongas al venezolano un bolívar en ese bolsillo que realmente represente valor, se te va a ir automáticamente a otra cosa distinta y vas a seguir distorsionando más la economía. Agarro allí tu idea. Mientras que no le coloques al venezolano un bolívar en el bolsillo. Hoy día el venezolano tiene más dólares que bolívares, Eso en es. gran porcentaje. Allí va mi siguiente pregunta. Hay un fenómeno que ha venido afectando a Venezuela los últimos meses, que es una dolarización prácticamente de facto de los precios de los productos en los anaqueles, supermercados. ¿Cómo comprender este fenómeno? O sea, ¿cuál es la explicación de ello? Mira, una dolarización es un proceso a través del cual la autoridad monetaria de un gobierno, de un país, asume la moneda de otro país, en este caso el dólar, como moneda de curso legal, desde el punto de vista legal, en su constitución, en sus normas y en sus leyes. Se asume como elemento de reserva, se asume como elemento para pago de salarios, inversiones, pensiones, Que no es jubilaciones, el caso. estructura de costos y sistema de precios, que no es el caso, porque en ningún momento del Banco Central de Venezuela hay un documento que nos diga se asume el dólar como moneda de intercambio y se cambia el 318 y se diga, bueno, ahora la moneda es el bolívar y cualquier otra cosa que digamos aquí nosotros. Eso no aparece.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las dolarizaciones pueden ser formales a nivel de gobierno o espontáneas, que es lo que está pasando en Venezuela. Al no haber control de la política monetaria, la política económica, en términos de la política cambiaria, al bolívar no se reserva de valor, sigue siendo unidad de cuenta, es divisible, fragmentable, estamos obligados a utilizarlo por nuestras leyes en la contabilidad y una cantidad de cosas. Sin embargo, tú sabes que tener bolívares en el bolsillo no resuelve el problema. Okay. Venimos de dos procesos de reconversión monetaria. El billete de máxima denominación que tenemos hoy con la ampliación del cono monetario es 50.000 bolívares. Si echamos para atrás las dos reconversiones, que son 8 ceros, y le ponemos esos 8 ceros al billete de 50.000, eso equivale al 31 de diciembre de 2007, 5 billones de bolívares en un billete. Eso te quiere decir que al tipo de cambio de hoy, que debe estar en no oficial a 13.000 y tanto, un dólar para nosotros es 1.3 billones de bolívares del 2007. Imagínate lo grave que está la cosa, ¿no? Claro. Si no se hubiesen hecho las reconversiones. Porque una reconversión atiende a un hecho más bien psicológico o de números o de ceros, más que corregir el problema de fondo. Entonces nosotros en Venezuela, como estamos claros que el bolívar realmente no es reserva de valor y que en pocos espacios lo estamos utilizando y nosotros somos conscientes microeconómicamente del valor de nuestro trabajo, tener bolívares en el banco no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las tasas reales son negativas. Mientras el banco te paga 13%, 12% pasivo mensual, la inflación del mes es 24% y la acumulada de enero a junio es 1.155%. Es decir, que has perdido 11.5 veces el poder de compra de tu moneda. Bueno, nadie quiere bolívares, entonces es lógico. Vamos a irnos a algo que no dependa de la política económica de Venezuela, una moneda de otro país. Pero esto no es legal. No es que no sea legal, es que socialmente, acuérdate que el dinero es una convención, más allá de las normas, todos nos ponemos de acuerdo que algo es un medio de pago. Y lo interesante es que ante el descontrol que hay en Venezuela y la ausencia de información por parte de los agentes oficiales, nosotros espontáneamente en sociedad hemos estado de acuerdo en asumir algunos tipos de medios de pago como reserva de valor. Pero las instituciones no, porque incluso he visto que la misma SUNDE ha sancionado comercios que están cobrando en dólares. Entonces por eso caigo en el tema de la legalidad. Es un secreto a voces. Si fuese por eso, para mucha gente durante muchísimos años las criptomonedas eran ilegales hasta que en el 2017 Venezuela se encauzó por esa vía. Pero en el 2011 en Venezuela ya había gente haciendo operaciones en cripto, ¿no? Okay. Entonces, lo interesante de esto es que lo ilegal se vuelve legal en la medida en que no tengas control de tu propia economía. Y hay quienes hablan de una dolarización necesaria de la economía. No es que sea necesaria, es que ya está pasando, pero hay que recordar que lo que de verdad hay que hacer es que rescatar el bolívar. Entonces, tú puedes tener dolarización parcial, reconocida gubernamentalmente como un mecanismo transitorio para darle a la gente valor en su mano, mientras hace política económica para recuperar el bolívar. Y no va a ser un fenómeno único en el mundo porque ya hay precedentes. Un país tiene dos monedas de circulación nacional. Eso se llama cocirculación monetaria, pero tú tienes cocirculación monetaria cuando tu moneda es tan fuerte como la moneda que circula junto contigo. El caso de Perú. Tú vas para Perú y tú ves, bueno, que hay soles, pero también hay dólares. Y lo interesante de eso es que usted para soles, dólares y euros, donde le dé la gana, muerto de la risa, porque al final de cuentas el PIB peruano es muy fuerte, ¿sí? Y el tipo de cambio no es muy lejano. Este tema nos da para conversar muchísimo, por lo cual te extiendo la invitación para que vuelvas nuevamente a nuestro programa. Hay muchos temas. Además, el tema económico se actualiza todos los días prácticamente. Aaron Olmos, economista, docente investigador universitario, profesor invitado de la IESA y CEO de Olmos Group Venezuela. Nosotros vamos a nuestra siguiente sección. Aaron, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, hermano.